Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de cálculo de variaciones. Hoy vamos a ver otro caso de punto final, de los puntos finales del problema que se esté considerando. Vamos a considerar que el instante inicial, tanto el estado inicial como el estado final, siempre va a estar dado por el problema. El punto verde siempre va a estar dado. Entonces ahora vamos a liberarlo aún más que en el caso anterior, que en el vídeo anterior. Vamos a suponer que el instante final está libre, el T1 no sabemos dónde está, T1 lo tenemos que calcular, es decir, T1 no sabemos dónde está, aquí no lo sabemos, y X, el estado final X1 tampoco sabemos dónde está. Luego, partiendo de aquí, partiendo del punto verde, tendremos que tendremos infinitos caminos y X1 y T1 evidentemente no están dados. X1 y T1 no están dados. Hay que calcularlo luego. Podríamos tener que el camino óptimo pudiera ser este y que llegara, pues yo que sé, ahí o que siguiera más adelante o tal. Vamos a suponer que es este. Entonces lo que hay que calcular es el camino óptimo y claro, ya implícitamente con el camino óptimo vamos a tener T1 y X1. Bien, ¿cómo lo calculamos? Pues para esto tenemos este teorema. Vamos a tener unas condiciones de transversalidad específicas para este ejercicio, para cuando el instante final es libre y el estado final es libre. Entonces, si el extremal X estrella es máximo, son condiciones necesarias, y T1 estrella es el instante final óptimo, que tendremos que calcular, entonces se debe verificar lo siguiente. A, que estas serían las condiciones, estas dos, serían las condiciones de transversalidad, que f de x punto en t igual a t1 asterisco es igual a 0, que f menos x punto por f de x punto en t1 asterisco en el óptimo sea igual a 0, y esta no es la condición de transversalidad, esta es que se cumpla la condición inicial, que esto es un dato del problema, y luego se tiene que cumplir la ecuación de Euler y la ecuación de la condición de segundo orden necesaria de Legendre. Lo mismo para mínimo, lo que pasa es que la condición de Legendre cambiará el signo correspondiente. Bien, pues entonces es un problema algo más complejo y la solución será una solución menos restringida, más libre. Es aún más libre que el caso que vimos anteriormente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Vamos a suponer, eh, vamos a optimizar, vamos a comprobar todas las condiciones entre 0 y T1, que no sabemos cuál es. 0 y T1, 0 ya sí sabemos cuál es de x punto al cuadrado menos 8xt más menos 8xt más t diferencial de t con, con x de 0, que es x de 0, x0 va a ser menos 1 entre 24. ¿Vale? Este es el dato, el punto inicial, el punto verde. Bien, pues entonces vamos a empezar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, bueno, esto más claro. La ecuación de Euler, lo que tenemos es que f de x es menos 8t, la derivada con respecto a x es menos 8t, f de x punto es menos 2x punto, 2x punto, perdón, 2x punto, y la derivada con respecto a t de f de x punto es igual a 2 por x doble punto. Vale. Bien, pues de aquí la ecuación de Euler, f de x menos la derivada con respecto a t de f de x punto es igual a 0. Con lo cual tenemos
que f de x es menos 8t, menos esta derivada, menos 2x punto, menos 2x punto, 2x doble punto, perdón, 2x doble punto igual a 0. Es decir, nos queda x doble punto igual a menos 4t. Menos 4t, esta es nuestra ecuación diferencial. Esta es nuestra ecuación diferencial. Bien, pues si integramos ambos miembros, vamos a tener que x punto es igual a menos, integrando ambos miembros, tendremos menos 4t cuadrado entre 2 más una constante a, con lo cual x punto es igual a menos 2t cuadrado más a. Y x, integrando otra vez, vamos a tener que esto es, integrando otra vez, va a ser menos 2 tercios t elevado a 3 entre 3, que es la integral, más a por t, más b. Luego tenemos a y b, dos constantes a determinar. A y b, las dos constantes a determinar. Bien, pues ahora tomamos, bueno, podemos ver la condición del Legendre directamente, la condición del Legendre que se tiene que cumplir. Bueno, que a ver qué nos dice, es una condición de segundo orden, que es f de x punto, ¿a qué es igual? F de x punto es 2x punto. Y la derivada otra vez con respecto a x punto es 2, que es mayor que 0. Luego esto sería candidato necesario, condición necesaria, de mínimo. Lo que obtengamos será candidato a mínimo. Bien, ahora vamos a ver la condición inicial. Vamos a ver esta condición, la condición inicial. Hemos visto la condición de Euler, B. Ahora vamos a ver la condición inicial, vamos, instante inicial, instante final. Entonces, lo que tenemos es que x de 0 es igual a menos 1,24. Sustituimos aquí en la condición x de 0, esto es 0, esto es 0 y esto es b. Luego tenemos que b es igual a menos 1/24. Menos 1/24. Bien. Ya tenemos un coeficiente, una constante de integración. Tenemos b. Nos falta a. Entonces, aplicamos las condiciones de transversalidad. La primera, f de x punto en t1 asterisco. Entonces, f de x punto en t1, t igual a t1 asterisco, que es el que lo tenemos que hallar, tiene que ser igual a 0. F de x punto es 2x punto igual a 2x punto igual a 0. Es decir, 2x punto en t1 asterisco. Se tiene que cumplir eso. 2x punto es una función, x punto como x de t, se tiene que cumplir que en t1 asterisco es igual a eso, a 0. Y luego la segunda condición, que es la que tenemos arriba, f menos x punto, f de x punto, a ver, f de x punto, valorado en t igual a t1 asterisco, tiene que ser igual a 0. F de x punto, tenemos lo siguiente. Esto tiene que ser igual a 0. F es nuestra condición. A ver, esto es... Sí. Sí, esto es, lo tenemos correcto. Y, a ver, x punto por... x punto por f de x punto es f de x punto. F de x punto por x punto es 2x punto al cuadrado. A ver, vamos a hacerlo.
Bien, y operando aquí y sustituyendo los valores, nos damos cuenta que f de x punto de la primera condición de transversalidad, esto es igual a 0 en t igual a t1, luego esto es 0, nos queda que f tiene que ser igual a 0 para evaluado en t igual a t1 estrella. Luego, sustituyendo aquí, o sea que 0 tiene que ser igual a x punto, la función f es esta, es la función que define el funcional, la función en x punto, en x y en t, lo que define el funcional, entonces sería menos 8xt más t, igual a 0, como digo. Entonces ahora hay que sustituir x punto y x, estos que hemos hallado aquí, x punto y x en esta expresión e igualarlo a 0. Entonces tenemos, esto ya es un poco pesado, es 0 menos 2t cuadrado más a elevado al cuadrado menos 8t que multiplica a menos 2 tercios de t al cubo más a por t menos 1 entre 24 más 1 entre 24 más t. Entonces tenemos aquí esto y aquí operando, obtendríamos, lo podéis comprobar, lo podéis comprobar, esto quedaría 0 igual a menos 28 t cuartos entre 3 menos 12at cuadrado más 4 tercios de t más a cuadrado. Muy bien, pues de la otra condición de transversalidad que habíamos visto, este de aquí, de la otra condición de transversalidad que habíamos visto que x doble punto de esta primera, de la otra condición de transversalidad de f de x punto, este de aquí, de 2x punto de la otra condición es igual a 0. Esto significa que x punto es igual a 0 y x tiene que ser igual a 0 igualmente. Bueno, si x punto es igual a 0, a ver, perdón, x punto es igual a 0, tenemos aquí, por tanto, que x punto es igual a 0, tenemos que 0 es igual a lo que hemos hallado aquí, que es de la segunda condición de transversalidad, menos 2, de la ecuación de Euler, perdón, menos 2t cuadrado más a. Y de aquí obtenemos que a es igual a 2t cuadrado. Bien, pues sustituyendo a en la función esta que acabamos de poner, a por su valor, entonces ya tenemos una función única y exclusivamente en t. Si sustituimos esto aquí y esto aquí, entonces lo que tenemos es lo ponemos aquí, 28 tercios de t a la cuarta menos 12 por 2 t a la cuarta más 4 tercios de t más 4t a la cuarta igual a 0. Bueno, si lo hacéis todo, al final queda menos 32 t cubo más 4 igual a 0. Con lo cual ya aquí tendríamos el t1 asterisco que estamos buscando. Esto sería la raíz cúbica de 4 entre 32, que es la raíz cúbica de 1 entre 8, que es directamente 1 medio. Esto sería t1 asterisco. t1 asterisco. Bien, pues ya tenemos t1 asterisco. t1 asterisco va a ser igual a 1 medio. Si esto es 0, esto va a ser 1 medio.
Un medio. Bien, pues ya con t asterisco igual a un medio, en esta condición, a ya es, de aquí, es 2 por t al cuadrado. Entonces tenemos que a es igual a 2 por un medio al cuadrado, que es igual a un medio. Bien, pues ya tenemos, por tanto, a, la condición, vamos a ponerla aquí en rojo, tenemos a, la primera constante, y habíamos calculado b, que era menos 1 entre 24, creo. Habíamos calculado b, que era menos 1 entre 24 de la condición inicial. Esta es aquí, 1 entre 24. Entonces, tenemos como resultado x de t va a ser igual a menos 2 tercios de t al cubo más a, que es un medio de t, más b, que es menos 1 entre 24. Esta sería nuestra solución. ¿Para qué? Para t mayor que 0, en el intervalo mayor o igual que 0, el enunciado nos da 0, y t1 es el que hemos hallado, t1 asterisco, que es igual a un medio. Luego entre 0 y un medio. Por supuesto, para un medio sustituimos un medio aquí, obtendríamos x de un medio, que sería el estado final correspondiente. Entonces, nuestra ecuación, esta sería una parábola. Entonces, nuestra ecuación sería nuestra ecuación solución, pues hasta aquí, si esto es un medio. Entonces tendríamos esta solución. Si esa fuera la representación gráfica, claro. Entonces, esta sería la solución. Como veis, tenemos que tener dos condiciones. Tenemos dos condiciones de transversalidad, la condición de punto inicial y la ecuación de Euler. La condición de de Legendre viene añadida, pero también se tiene que cumplir. Luego, con estas 1, 2, 3 y 4 son las que definen las constantes del ejercicio, y el t final, y por ligadura ya tendríamos el x de un medio, en este caso el x de t1 asterisco. Muy bien, pues este sería otro caso de cálculo de variaciones, donde el instante final está libre y el estado final es libre. Veremos alguno más y veremos algún ejemplo económico de los que ya hemos visto, modificando, liberando de una de las restricciones. Lo veremos en algún ejemplo adicional. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Os agradecería que dierais un like y, como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a mi canal, que es, en el fondo, el vuestro. Muchas gracias, hasta la próxima.